Buenas tardes. Este es el séptimo programa del canal de RedLees, la red de Ascon que investiga sobre temas relacionados con la lectura, la escritura y la producción de conocimiento en la educación superior. Como lo habrán visto en los programas anteriores, este es un proyecto para compartir con nuestros colegas maestros de todos los niveles educativos sus reflexiones e indagaciones sobre educación, pedagogía, lectura y escritura. En el programa anterior, en el sexto programa, estuvimos dedicándolo a la escritura en tiempos de confinamiento, aprovechando en ese momento que dos de nuestros profesores, miembros de la red, Sandra Uribe y Daniel Montoya, estuvieron dentro de los ganadores de la convocatoria poética del aislamiento, que se lanzó entre El Espectador, la UFM Estéreo, la Universidad del Quindío, la Red Departamental de Bibliotecas Públicas y la editorial Cuadernos Negros. Con ellos estuvimos conversando sobre dicho concurso, los temas que allí se revelaron como prioritarios y que inspiraron y que fueron inspirados por el confinamiento, por la pandemia. También hablamos de sus propias obras. En este séptimo programa continuamos un poco por esa línea de la escritura en confinamiento y hemos invitado a Jonathan Caicedo Girón. Él es un bogotano que nació en 1989. Es un joven narrador y poeta suachuno, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana. Es magíster en estudios literarios. Por supuesto, miembro de la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior. Profesor de literatura. Es autor del poemario Mediaciones de la Locura, de 2020, muy reciente. Ha publicado diversos poemas y relatos en revistas latinoamericanas y nacionales. Ha sido jurado en distintas oportunidades del Concurso Nacional de Cuento. En este momento también está siendo parte de los evaluadores del Concurso Nacional de Escritura y también en otros concursos literarios locales. Durante años fue docente en escuelas y colegios del municipio de Soacha, en los que desplegó también su amor por las letras y por el cine. Su trabajo ha estado muy orientado hacia estas artes. Fue invitado al primer Congreso Nacional de Creadores Literarios celebrado en la ciudad de San Luis Potosí, en México, hace 2 años, y allí presentó el poemario, que aún es inédito, Más allá de las palabras. Fue ganador del concurso de poesía Somos Palabra en el 2019, que fue organizado por la Universidad de Santo Tomás, y pues en la actualidad trabaja en la escritura de su primer libro de narraciones, que al final de este año de pandemia verá la luz después de tanto trabajo dedicado a esto. Como ven, es una hoja de vida que ha pasado pues por la pedagogía, por la enseñanza y también por algunas artes alternativas como el cine. Recientemente participó en la convocatoria del Instituto Departamental de Cultura y Turismo IDECUT, que es denominada Corazón Arte 2020, inspírese y eche para la casa. Me pareció un nombre muy suscitador porque nos pone en un tono familiar y poético en este tema, por supuesto, del confinamiento. Participaron 1.157 inscritos. Lo interesante pues del concurso es que no solamente está dedicado a las letras, sino también a la música, al teatro, la danza, las artes audiovisuales, la innovación, el patrimonio cultural, la gestión cultural y, por supuesto, la literatura. Entonces, bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y comencemos hablando precisamente de este concurso tan particular. ¿Cómo llegaste tú a esa convocatoria del Fondo de Emergencia, que se llama así también, Inspírese y eche para la casa, que fue promovido precisamente por la Gobernación de Cundinamarca? Profe Blanca, muchas gracias por la invitación y pues también un gran abrazo aquí a la gente de RedLees, que de verdad están haciendo un trabajo impecable a nivel local y a nivel nacional, un diseño allí muy importante. Entonces, antes que nada, quería subrayar esa labor tan bonita de tomarse ese tiempo para entrevistar a esos profes que de verdad están trabajando desde lo emergente y desde las manifestaciones artísticas también como forma de resistencia. Entonces, un abrazo para todos los de RedLees que están haciendo esto posible. Con mucho gusto lo hacemos extensivo, por supuesto. Claro que sí, profe Blanca, muchas gracias. Bueno, la gobernación de Cundinamarca
otorgó algunos estímulos allí, gran estímulo allí para los artistas, cultores, poetas, músicos, digamos que todas las manifestaciones artísticas se ponen allí de vilo, y se hizo la convocatoria por municipios, ¿no? Entonces, como tú bien lo decías, yo nací en Bogotá, pero he vivido toda mi parte en Soacha. Entonces, bueno, uno es de donde se cría, yo siempre tengo como claro eso, ¿no? Una cuestión muy de Rulfo, ¿sí? De allí me crié en Soacha y bueno, participé con un par de poemas allá a la tierrita, ¿no? Hay un poema que se llama El Cerro de las Dos Tetas, que está precisamente ahorita habitado, y ese poema lo envía allá porque quiero demostrar cómo los techos y las casas, profe Blanca y oyentes, se están construyendo ahora con la mierda de la vaca, así tal Ujú. cual. Sí, un asunto hasta un habitar poético, es ese asunto porque paran con la miércoles de la vaca, paran sus techos y le echan cal y yo no sé qué vainas. Y el Cerro de las Dos Tetas ahorita está siendo habitados, pues, evidentemente por inmigrantes internacionales y pues también por gente que llega del conflicto armado de todas las partes, porque hay que recordar que Azuacha es el lugar donde más llega gente herida del conflicto, gente que ha sido saqueada, vulnerada. Entonces, bueno, digamos que ese habitar poético me llevó a esa sensibilidad para construir ese poema. Y bueno, a otros lugares como Patrimonio de Soacha se escribieron un par de poemas y se enviaron para allá, todo con el objetivo, profe Blanca, de que brindan algunos recursos para hacer algunos talleres de creación literaria para los habitantes pues de Soacha y en general de Colombia. Y bueno, les cuento que hubo hasta invitados internacionales y todos esos talleres que se hicieron, porque precisamente todo redunda en lo pedagógico, ¿no? Desmitificar ese discurso y que uno a través del lenguaje, de las letras, pues pueda decirle a las personas pilas, de este modo se puede vivir mejor. Seguramente esto no va a cambiar su condición económica, no va a cambiar su condición social, pero su habitar en esta tierra de pronto puede ser más llevable, más habitable a través de la literatura, que es el asunto del bálsamo, profe Blanca. Entonces, afortunadamente salí pues entre los ganadores ahí del municipio de Soacha, y pues por fortuna el mes pasado hice los talleres. De hecho, la gente quedó como endulzada con el asunto, que decidimos continuar ya sin estímulo ni nada, pero a partir de allí nació la idea. Entonces, muy agradecido ahí con esa convocatoria, como tú lo dices, muy coloquial el nombre, inspírese y eche para la casa este asunto Eche también de para la casa. Cuídese, ¿no? Esté también en resguardo de todas las cosas que pueden pasar con el virus. Esta, aparte de estos poemas que nos mencionaste, ¿cuál es la condición en el concurso como tal? ¿Había que presentar un cierto número de obras o ustedes libremente enviaban el número que mejor tuvieran pues a la mano? Sí, digamos que a través de las manifestaciones artísticas, profe Blanca, se escindían como unas 10 líneas, ¿no? Entonces allí uno buscaba en la que fuese como más avesado, evidentemente. La condición era enviar una producción pequeña, como una muestra, digamos, del trabajo de uno, por llamarlo de alguna manera, y llenar pues una información allí burocrática, que es la de ley en todas las convocatorias, que bueno, es un papeleo y toda esa cuestión demostrando cierta experiencia de haber vivido en Soacha y bueno, cuestiones así como por el estilo. Pero básicamente sí era como proponer, ¿no? Un tipo de trabajo. Esta convocatoria me pareció muy bonita porque, profe Blanca, hay trabajos muy elegantes de verdad. En fotografía uno ve unas bellezas, gente haciendo artes plásticas, gente moviéndose a través de la danza. O sea, digamos que todas las manifestaciones de lleno, el asunto de hacer teatro por MITS. Este asunto que también digamos que esta pandemia ha podido Sí, abrir posibilidades de, pues también de repensarse, ¿no? Otras sí. formas de habitar. Dentro de esas líneas veo yo que estaban crónicas desde mi celular, historias de mi pueblo, versos desde el encierro, versos en soledad. Había otra también de recorridos históricos, precisamente con los cuentos o Cuéntanos tu aventura, historia de mi pueblo y su gente. La tuya, concretamente, ¿hacia cuál de esas se aplicó? La mía tiene que ver con un asunto de memoria, profe Blanca, y precisamente es reconstruir, construir, hacer el devenir de la memoria a través del arte. Sí, Ujú. la poesía también como esa construcción de lo que está pasando y de lo que pasó.
Entonces, la literatura como testigo, sí, como una buena literatura la que testigo a su época, me interesa poner en evidencia esos lugares que parecen comunes, que todos transitamos por ellos, pero que a partir de ese lugar allí hay vidas, hay sensibilidades, hay introspecciones, hay sucesos violentos, pero también hay sucesos artísticos que resisten a esas dinámicas. Entonces yo para allá iba, ese reconocimiento de esos lugares bueno, uno va caminando por la autopista y piensa que es normal, pero no, esa Ujú. autopista tiene algo que decir allí, ¿no? Pasó un tren, algún tiempo fue laguna, entonces es como ese recorderis, ¿no? Evocar. Y las tres obras, digamos que hacían un recorrido histórico y de memoria por ese tipo de situaciones, o no necesariamente tenían las tres que ir hacia el mismo punto. Digamos que todas convergen en algún momento, pero cada una está diciendo cosas, ¿no? Cada una tenía como su visión. Hay una que se llama Fede Norte y eran unas canchas de fútbol grandísimas que habían en Soacha, les decían las 24 canchas. Entonces mucha gente hizo asados allá, elevó cometa, sí, todo este asunto de antaño que nosotros vivimos y ahora es un centro comercial, entonces también hay una crítica ahí como al asunto de la modernización y el asunto también capitalista, ¿no? Que a veces se va absorbiendo esos lugares donde la gente era feliz. Y pues bueno, uno de los objetivos del capitalismo precisamente es vender otro tipo de felicidad, ¿no? A través del consumo. Y este otro tipo de cosas, pues uno veía a las familias súper unidas allá. Era el plan del domingo, ¿no? Era el plan de ir a las 24 canchas a vivir la vida. Entonces ahí está la crítica. Con Daniel y con Sandra, que también participaron en un concurso de la poética del aislamiento, conversábamos sobre la importancia de la escritura, de la literatura en los tiempos difíciles y hacían evocaciones sobre cuántas y cuáles obras importantes se hicieron precisamente en tiempos de pandemia. Y escuchándote y viendo el contexto realmente donde se desarrollaron gran parte de estas obras, pues comienza uno a ver por qué es importante la poesía en los tiempos difíciles y por qué es importante convocar a la gente a que precisamente en esos momentos donde también tiene instantes de balance y de revisión de lo que ha sido la vida, pues resultan también obras muy poéticas. ¿Tú cómo ves en este momento, por ejemplo, esa, esa aparición o esa necesidad también de la gente en tiempos de recogimiento, en tiempos difíciles, estar produciendo todo eso que se ve allí? Cuando uno mira la convocatoria y ve la cantidad de propuestas de la gente que se lanzó a hacer, a concursar en este certamen, y todo lo que se ve allá entre líneas en esas historias. ¿Tú cómo ves esa posibilidad también que a través de las artes se está dando en estos momentos que pareciera como nunca antes, ¿no? Cada vez ve uno que se llama, que sí hay movilizaciones y que sí hay una sensibilidad allí que mueva a la gente a eso, y lo importante que es eso, cosas que cualquier otro vería como gente vaga haciendo cosas inútiles, pues aparece aquí como una cosa de vivencia y de supervivencia muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo ves eso? Wow, es una pregunta muy interesante, es una visión, profe Blanca, que planteas allí, que está latente, y es que precisamente arte y resistencia son como monedas de la misma cara, porque el arte precisamente es ese artefacto, esa sensibilidad que le permite no hacer resistencia a los tiempos aciagos, ¿no? Pero Ujú. esto sí, ha sido de siempre, la literatura siempre se ha movido en esa dinámica, ¿no? En responder a las dictaduras, en responder al poder, a los efectos del control, y pues las personas, los chicos de ahora se están pensando el asunto desde muchas perspectivas, ¿no? Afloran este asunto de rap y poesía, son trabajos súper serios, ¿no? Que a Sí. veces uno desdeña. ¿Qué podría estar diciendo el reggaetón de las regiones del Chocó? O sea, podría estar evidenciando algo allí y uno a veces desdeña este tipo de manifestaciones, ¿no? Que Sí. parten de la gente, que parten de las sensibilidades de la gente, pero que intentan comentar algo. En esta convocatoria, lo que tú decías, profe Blanca, se ven proyectos que uno dice, wow,
como te decía, hacer teatro desde MITS, eso me pareció una locura, me parece muy, muy interesante. El asunto de grabar con el celular primeros planos, segundos planos, bueno, habría que hacerlo. Entonces, la literatura siempre ha tenido como esa costumbre, ¿no? De ser una respuesta, ¿no? No tiene respuesta a ciertas preguntas, pero ¿qué importa? Se mueve a través de eso y en ese movimiento, en esa línea horizontal, pues es donde se ondula y se puede vivir. La gente vive en eso. Nietzsche se preocupaba por el asunto de la música, ¿no? Que decía que ese era el ser humano sin música, ¿no? Y es esa pregunta contemporánea ahorita de qué seríamos nosotros sin el arte, profe Blanca, Total. sin los grandes, bellos libros que nadie lee, decía Humberto Eco. Y es que, bueno, uno se sienta a veces con su librito, con su película, con su buena serie, porque también hay que decir eso, el cine también permite, y lo ayuda a uno a alejarse. Bertolt Brecht, en Poemas y Canciones, dice que el arte forma un efecto espejo, que lo permite a uno reflejarse, pero que más allá de reflejarse, profe Blanca, también le permite una introspección, es decir, revisarse hacia adentro. Y dice, no es que leer a usted lo vuelva más buena gente, no, no. Decían los nazis, pues esa gente leía a Goethe, leía a Hölderlin, leía a Shelley, leía a Byron, o sea, eran muy ilustres, pero y sin embargo cometían las canalladas que cometían. Sí, total. Decía Brecht, lo que pasa con este asunto es que leer a usted lo lleva a contrastarse con el otro y a decir, carajo, esto no se debe hacer. O mira lo que le pasó a él, eso no me puede pasar a mí. Entonces sí se modelan las conductas, sí se modulan las acciones y definitivamente para mí la poesía y la literatura y en general el arte es un camino a la virtud, ¿no? En términos de Kant, al bien. Claro. La persona que se educa, la persona que siente el arte, que es sensible, pues va a tender a reconocer al otro y cuando usted reconoce al otro, un asunto como de la otredad, ¿no? Sí, Pues usted lo reconoce para no hacerle daño. claro. Sí, es una manera de trascender definitivamente y siendo finitos como somos, creo que el arte lo que permite es extendernos como seres humanos hacia esos otros terrenos infinitos que nadie ha podido definir. Dice Julio Cortázar precisamente, ¿quién ha podido definir la poesía hasta hoy? Nadie. Hay 2000 definiciones que vienen desde los griegos, que ya se preocupaban por ese problema, y Aristóteles tiene una, nada menos que toda una poética para eso, pero no hay una definición de la poesía que a mí me convenza, dice él, y sobre todo que convenza a un poeta. Dice, en el fondo, el único que tiene razón es ese humorista español, creo, que dijo que la poesía es eso que se queda afuera cuando hemos terminado de definir la poesía, que se escapa y no está dentro de ninguna definición. Y qué bueno que sea eso precisamente lo que nos termina de definir a los seres humanos. Y totalmente de acuerdo que yo creo que si en algún momento, así como lo pensó Bradbury, qué sé yo, estuviésemos en interrelación con algunos extraterrestres, creo que lo único que verdaderamente les sorprendería de nosotros es que hemos sido capaces de hacer arte. Esa cosa extraña, dirían ellos, que es el arte, porque por lo demás somos capaces de cualquier otro tipo de exterminio y de cosas que no son para nada, para nada poéticas. Tú hablabas que parte de la convocatoria fue hacer algo también para la comunidad. Y era uno de los puntos de la convocatoria y algo mencionaste. ¿Cómo fue ese trabajo así con pormenores que plantaste para la comunidad también? Bueno, nada, yo me pensé porque mira que hay mucha gente que está interesado en esto de la literatura y a veces son empíricos, ¿no? Sin ninguna formación, personas que a duras penas como que ven telenovelas, pero uno no cree, a veces uno también desdeña ese tipo de cosas, pero están interesados en eso, tienen su diario por ahí escrito, alguna vez leyeron La Rebelión de las Ratas y le quedó sonando, o sea, hay historias con la literatura que no se cuentan. Y bueno, yo por mis redes sociales aproveché la oportunidad para extender una convocatoria. Me pensé un taller básico de creación literaria y de poesía, para que esa gente que estaba en la cima de la montaña rusa se tirara. Y Ujú. como decía Nicanor Parra, salieran con la nariz chisporroteando. Entonces se lanzó la convocatoria y ya, yo dije, bueno, con que hayan 8 o 10 personas,
esto valió la pena porque esto de la literatura también suele ser como muy para ciertos adeptos, ¿no? Una sociedad de los poetas como muy Mm, escondida. No, no es que camine mucha gente tampoco en esto. sí. Oh, sorpresa, profe Blanca, que en la primera conexión del taller, que era de poesía, pues bueno, habían 58, 60 personas en ese momento, todos interesados y como sedientos ahí por beber lo que se iba a comentar. Bueno, se les comentó el asunto de la convocatoria, se habló pues del trabajo también que se hace desde Redles, desde la universidad, desde la academia, desde las letras, porque eso hay que contarlo, ¿no? Trabajo que se ha trabajado durante años, se ha fraguado, y la gente muy contenta allí, ex estudiantes, tuve dos chicas de Argentina, bueno, eso llegó gente que, señores Y adultos de esto la tercera edad, fue remoto, fue virtual. fue virtual, así se planteó pues Mira, debido a la pandemia. con eh, razón. Sí, un canal por Meets allí y ya el que fuese llegando y conté como con Maravilloso. 56, Uh, 58 personas. Yo la verdad como que ese es, wow. eso es buen público, definitivamente, claro. Y refuerza lo que estamos pensando. Hay una necesidad expresiva increíble del ser humano para extender sus límites. Si me pusieron ventanas y me pusieron cuatro paredes, yo con mi cabeza y con mi imaginación estoy por fuera de eso. Es magnífico. Es increíble, por supuesto, que haya toda esa resistencia, como decías hace un rato, a partir de lo que es la creación artística. Esta, hablemos un poco, perdona que te cambie así Dale, no te como el preocupes. canal un poco y hablemos ya de lo que es tu obra. Por ejemplo, esa ópera prima Mediaciones de la Locura, que es de 2020, que realmente está recientica. ¿Qué podemos decir de esas mediaciones de la locura como tu ópera prima? Bueno, aquí se las presento, por aquí anda Ah, siempre qué contigo. bien. Este es el libro de mi hijita. Ese es mi otro hijo, Ajá, el hermanito. el hermanito. Bueno, Mediaciones de la Locura es un libro, profe Blanca, que sale con las uñas. Sí, así literal, un trabajo de años. Tú sabes que para el artista moverse aquí también en este país es complejo, a veces para publicar cualquier cuestión es un poco engorroso. El caso es que en ese tiempo, hace 2 años, que hice rifas, hice fondos, bueno, Mm, eso fue que la completo para que esto saliera porque pues siempre cuesta harto y sí. desafortunadamente pues en ese momento no había como los fondos para sacar como el elemento allí, pero bueno, lo importante era el material. Ya cuando uno tiene como el libro, ya uno dice, bueno, de cualquier manera se va. Mediaciones de la locura, oyentes y profe Blanca, es un canto a la cotidianidad. Es un asunto del antaño, canto a los 90, un canto a los 80, es un canto al presente. Yo no hablo de damas recortadas en el horizonte ni de crepúsculo, o sea, yo no conozco eso, ni de arreboles por allá heridos, no. Yo hablo de la cancha de tejo, yo hablo de los tenis Venus, de las botas de caucho, yo hablo del comedor, del juego de bolirrana. O sea, yo soy muy coloquial porque, pues nada, yo pienso como Roque Dalton que la poesía es como muy cotidiana y de eso estamos hechos. Ujú. Entonces intento responder como a mi cotidianidad, a lo que viví, profe Blanca. Aprovechemos y leemos uno de esos poemas o dos, porque he visto que son también cortos, ¿no? Son muy sintéticos algunos. Aprovechemos y leamos unos de esos en donde esté plasmado todo ese lenguaje de lo familiar y de lo real. Viene eso precisamente unos toques de realismo social importantes. Aprovechemos Sí, y les compartimos un par de estos a nuestros oyentes. listo. Bueno, muy a propósito de lo que está pasando en Colombia con nuestros líderes ahorita, yo me permití escribir un dedicado a todos los profesores de Colombia, Si lo vi. que se llama así, el profesor. Me llamaron Joaquín Casallas, y bajo las faldas de la montaña, disparé con muchos lápices y en clase de literatura escupí muchos poemas. Aprendí de memoria los versitos de Víctor Jara, todavía tengo pesadillas de la noche trágica. Un día en clase recibimos el silbido de las balas, recordé a Chava y a sus casas de cartón. Decidí transitar mi aldea y encontré silencios heridos, pómulos de barro. Ahora soy el profe Joaquín. Construimos las pancartas, salimos a la marcha, queremos los lápices,
añoramos la poesía, sentimos la paz. Somos la quimera de quienes se acuestan con el alma triste. Mis estudiantes son la metáfora del unísono. Siento fulgurar mi corazón. Mi garganta se mueve al ritmo de las cuerdas de violeta. Me miran absortos. Se alejan como una pedrada de murciélagos. Se pierden en la línea que es el horizonte. Un lamento desgarra la tarde. Me arrodillo. Mi mano yace empapada. La bala se alojó en mis carnes y el viscoso líquido escarlata chisporrotea mi nostálgica camisa. Mis lágrimas tiñen de tristeza el día. Mi antaño caminará por el patio de la escuela y como a muchos colombianos, la paz me visitará en el panteón. Este poema lo compartiste, creo, hace un tiempo con el Congreso de San Luis Potosí en México. Me parece que estuve escuchando este poema en ese espacio de este Congreso, ¿es verdad? Sí, por ahí en México está publicado el poemita, sí Ajá, señora. sí, Allá sí, también sí. hace mucha resistencia con este asunto y bueno, Pues casó claro. la temática porque somos países iguales. Sí, no sé por qué repetimos las historias, tenemos unas cosas tan paralelas con México, dolorosamente convergentes. Sí, Convergentes, sí señora. sí. Y Además de la bueno, pues me permite. poesía, ¿tú cultivas otros géneros? ¿Qué otros géneros cultivas aparte de la poesía? Bueno, yo amo el cine, evidentemente solo como la persona que observa, ¿no? Con ganas de luego hacer crítica, pero me parece que el cine es como un arte alto allá al que hay que llegar con buenas armas. Ujú, Entonces me interesa mucho trabajar la relación cine-literatura, ese arte allí. Y un género de la literatura que ahorita estamos trabajando de manera juiciosa es el relato, ujú. el cuento como tal. El cuento también con cierta crítica social allí, crítica a través de unas metáforas muy sutiles, como decía un autor, diciendo las cosas sin decirlas, pero diciéndolas. Y así, muy sutil allí, muy sutil entre líneas. Entonces esperamos que ahorita para noviembre con el padrino de mi niña, que también es un profesor de Uniminuto, podemos sacar esa publicación también adelante. Profe Blanco, un librito de relatos bien interesante. Pues cuando esté listo, hacemos la lectura de algunos de ellos y conversamos nuevamente en este programa sobre otro género, también ahí el relato que, que despliega otras posibilidades, definitivamente. Y al igual que la poesía que estás tratando de hacer, también esos relatos van hacia un realismo social, por llamarlo de alguna manera, en dónde se concentran esos relatos. En lo educativo, sobre todo, yo soy muy literario para escribir, muy Importante. pedagógico. Hay un cuento que se llama El profesor también, ¿no? Mm, Y es una denuncia esas canalladas que algunos colegios particulares, hay que decirlo, cometen con sus profesores. es Hablo cierto. de lo que conozco, yo no puedo hablar del ámbito público porque no lo sé, Mm, pero sí conozco una serie de canalladas allí de horarios sí. insoportables, sí, horarios de minas, profe, de 10, 12 Ujú. horas, donde tú terminas al final del año pintando los muebles o pintando las paredes para que te den un paz y salvo. Entonces, allí hago una crítica a nuestra, precisamente a valorar nuestra profesión. Y no es que el Sí. profesor no pueda hacer eso, no, no, pero se trata también de darle el estatus al docente, ¿no? Como esa figura de respeto allí que estudió para cultivar a otras personas, para cosechar los corazones. Entonces, allí hay una crítica bien, bien fuerte, profe No, y muy Blanca. importante seguramente hacer un programa aquí para darle la voz a profesores que han tenido que pasar ese tipo de situaciones yo creo que en lo público y en lo privado. No sé qué tanto y cuál es la diferencia en cantidad de lo que pase en el uno y en el otro, pero yo sí creo que hay una necesidad de hacer una discusión muy seria sobre lo que ha sido el papel del docente aquí en diferentes tipos de instituciones y cómo lo privado también está bastante estratificado, ¿no? Cómo somos también sujetos de estrato dependiendo de dónde estemos ubicados
como docente. Es una discusión muy seria y qué bueno que tú pongas el punto allí porque tomaremos nota para hacer una discusión frente a eso. Hay eh, muchos reclamos, yo creo, por hacer de parte de los docentes y no tienen los canales para ser escuchados y para discutirlo seriamente. Me parece que es importante que surja ese tema ahora que lo estamos aquí conversando. Ustedes, me refiero como a los poetas jóvenes también, no son escritores aficionados, por supuesto, cuando yo leo tu hoja de vida, veo lo que has hecho, pues son personas que tienen una trayectoria importante cultivando su obra. No obstante, como lo decías ahora, están ubicándose espacios para la difusión y para que la gente los conozca, como los escritores consagrados que son. Es lamentable tener que escuchar todo el tiempo cómo casi que es una rogatoria, una rogativa permanente tratar de publicar en el país. No obstante, me parece a mí que, porque he tenido la posibilidad de conocer a muchos escritores ahora en esta circunstancia, en esta coyuntura, hay tantos encuentros en lo virtual, tanto que ya alcanza a agobiar todo lo que llega por internet, permanentemente charlas, conversatorios, lanzamientos Sí, de claro. libros. Eso antes no pasaba tanto. Me parece a mí que se ha abierto un espacio de participación enorme para las nuevas figuras. ¿Es eso así? ¿Tú lo consideras como un espacio mucho más abierto ahora o es solo mi percepción? Algo que yo diría, si es cierto, pues pone a la literatura y a los escritores en un lugar distinto al que tradicionalmente los habían puesto las editoriales, ¿no? Casi que puede ser como un desquite con las editoriales, ¿no? Ahora tengo mi espacio, no estoy dependiendo de ustedes necesariamente. Sí, indudablemente. Es un asunto también que trataba Benjamin de la época de la reproductibilidad, ¿no? Donde todos los medios también se van moviendo y donde la poesía no escapa de esto, porque también la poesía a veces es la vida misma, la literatura, ¿sí? A veces uno crea como un altar y piensa que eso ya no se puede tocar y no, pues está en la calle el asunto y uno ve personajes como William Ospina, Fernando Vallejo, ya escritores consagrados, que están en esa misma dinámica, ¿no? Que bueno, antes uno se le ocurría por allí ir a la feria del libro, de pronto escucharlos, si es que uno podía entrar, y no, ahorita el asunto se está moviendo, y digamos que en palabras de Bourdieu, hay como un campo ahí simbólico donde las masas se están moviendo, donde las fuerzas están interactuando, y es una oportunidad valiosa también para escuchar a muchas personas que tienen muchas cosas para comunicar, y bueno, a veces están como en el silencio. Entonces, claro, lo que tú dices, también ya se satura uno a veces, ¿no? A veces a mí me llegan también al WhatsApp 30.000 tertulias, ¿no? De ingrese, 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 y termina uno también invadiéndose uno la vida de eso mismo. Sí. Entonces, bueno, pero bueno, hay que intentar pues ser selectivo con ese asunto y también entender que hay otra vida aparte, porque también esto de la internet y de la tecnología, profe Blanca y oyentes, también llegó como a desfragmentar al ser humano. A mí se me hace que también no es tan bueno el asunto, se desfragmentan las relaciones humanas, se nos muestra pues ahora solo el tronco de aquí para arriba, o sea, es decir, el capitalismo está diciendo al humano no lo necesitamos. Usted detrás de una pantalla puede ser bien eficiente. Entonces, la crítica también es dura, ¿no? Es dura, dura, Sí, dura. Y esta pandemia pues nos está diciendo es, ustedes pueden funcionar así, que van a sí, perder muchas cosas, sí. lamentable. Pues la libertad de pensamiento siempre existirá, ¿no? Solo que a veces el pensamiento también termina bastante moldeado por las Claro, cosas ideológicas que circulan a diario. Y terminar sobreponiendo, digamos, la vida personal, el trabajo, la vida familiar, eh, la recreación y todo en el mismo espacio es una manera de vivir un poco insoportable. Yo creo claro. que es precisamente por eso, por lo que comienzan a aparecer también todas estas necesidades de lo expresivo, porque terminaríamos siendo sujetos exactamente como hace rato que lo somos, ¿no? En conversaciones y en visitas, tomando el té, pero cada uno en su casa, compartiendo una copa, pero cada uno en su casa, y ya sobreponer esas capas de lo cultural todas en un mismo sitio,
pues no llevamos sino 6 meses con eso, pero habría que ver después de 2 años que sale de ese adefesio, ¿no? Habría que comenzar a pensar cómo es que hay que liberarse de esos asuntos a través de otras formas de expresión y pensar en conjunto cuál es la vida que viene y cómo la tenemos que pensar. Regálanos alguno de los otros poemas que querías compartirnos. Hagamos un break aquí para hacer algo, algo Listo. sublime con las letras. Bueno, este se llama álbum. Álbum también como eso que se perdió, ¿no? Con el Ah, sí. asunto digital ahorita, nosotros todos tenemos la huellita por ahí, nuestro cordón umbilical, nuestra patica allí pegada en el álbum. Los papás de uno guardan eso, pero eso ahorita también tiende a Sí. movilizarse, ¿no? Bueno, Mm, dice álbum, relámpago. el amor es el alma de la imagen, un rostro estático para la quietud del alma. Es la mueca sonrisa donde a blanco y negro queda inmortalizado el instante. Abro suavemente el viejo librito y las nostalgias se revientan contra la garganta seca. La humedad toma casita en los ojos. Miro a mi padre y me veo. La gente dice que nos parecemos y es así. Compartimos el mismo espíritu y las mismas cervezas. Miro a mi madre a través del cristal de plástico que ha perdido su pegamento. Me observo colgado en sus suaves hombros. Ahora entiendo a María Santísima. Paso nostálgicamente la hoja, las imágenes se hacen menesteres de la nostalgia. Veo a mi hermano mayor y detallo el ejemplo de cómo reavivar la pasión. Veo a mi hermana y siento cómo mis dientes bailan, las muecas se escurren solas, Dios asegura su eternidad en ella. Mm. Un fino movimiento hace que pase la hoja. Veo a mi hermano, el pequeño, y siento al vidrio hecho una brizna. Qué viejos somos ahora. Sin embargo, para la mamá, él no pierde la sonrisa de niño. Escruto momentos, palpo alaridos de gusto chillidos. Saco la huella de mi nacimiento. Me envuelvo nuevamente en el cordón que me ayudó a respirar y siento como la vieja carne quemada y negra me oxigena de nuevo. Cierro taciturnamente el álbum. Guardo la añeja foto en el Simón Bolívar y medito quedamente qué nuevas y distantes son las sensibilidades de ahora. Ujú. Sí, tienes razón en lo que nos decías al comienzo, cómo lo cotidiano busca en ti todo el tiempo tener un espacio en lo poético y se te escucha y entonces uno dice, sí, es un espacio de lo familiar que normalmente no está, digamos, convocado a la poesía, es muy extraño que esté por allí, pero, y leyendo otros poemas de los que he estado mirando de tu obra, sí veo como esa necesidad de poner en poesía las cosas que tradicionalmente estarían solamente relegadas al vivir y al traspasar los días sin prestarles mayor atención, mirando lo importante que es, por ejemplo, esto, ¿no? Volver al álbum y volver a eso que en últimas representa también nuestros sentires, nuestra historia. Y mmm, desde la misma evocación poética, poner en contraste toda esta cosa acelerada, virtual, engañosa, que nos pone el día a día con toda esta situación de las pantallas y de las ventanas, y volver como a eso que es donde definitivamente seguimos teniendo la mano puesta en la realidad, con todas esas fotos que la gente se saca ahora, ¿no? Porque son infinidades de... Y van pasando y hay momentos en que ya no hay ni siquiera dónde ponerlas para archivarlas y para mostrarlas. Y creo que si uno le hiciera a alguien, si como, aquí como estamos en esta conversación, en una sala de nuestra casa en cierto momento, mientras conversábamos le prestábamos al que estaba en la visita el álbum de fotos para que lo Claro, viera. claro. Uno no haría eso en este momento, o sea, presentarle al otro el archivo de las 3.500 fotos que tiene para que se distrajese un poco porque ya la cosa
hasta agobiaría, ¿no? Entonces hay un espacio de la memoria ahí que también se va perdiendo gracias como a la vertiginosidad de todo eso que es instantáneo y no es nada. Entonces me encanta en la figura del álbum esa posibilidad de tener todavía la mano puesta en la realidad y evocar, que me parece que es un ejercicio de la emoción muy importante y que ojalá no se pierda. Qué fortuna que la poesía lo traiga a uno otra vez de vuelta a esas cosas tangibles que son tan necesarias. ¿Quiénes son los grandes referentes de poesía para ti? Esos escritores a los que todo escritor dice le debe algunos impulsos, algunas enseñanzas, algunos tips incluso de creatividad, trucos, si se quiere. ¿Quiénes son esos grandes referentes para ti en la poesía? Bueno, pues lo mismo, digamos que uno tiene imitaciones, ¿no, profe Blanca? En esto uno no es Sí. original. Uno puede decir, no, es que yo inventé que el agua con chocolate hacía tal cosa, no, eso ya estaba y bueno, uno Ujú. simplemente es la vida de uno a ese asunto del escribir, eso creo yo. A mí me Sí. fascina la poesía de Nicanor Parra, el chileno. Me parece que es un maestro de lo cotidiano, le he aprendido muchísimo al maestro, vivió hasta los 104, 105 años, murió el año pasado o el año Mm. antepasado Nicanor, el hermano de Violeta Parra. Me parece que es un poeta admirable. Jaime Sabines, el mexicano, esa poesía coloquial es bellísima. Me parece que el tipo también la tiene clara, mejor dicho, allí. Y bueno, de los duros, de los occidentales por allá, uno también tiene el pensamiento también como en ese lado, Ranier María Rilke, me Ujú. parece genial y sobre todo un tipo que se llama Konstantinos Kavafis, que es griego y escribe sencillísimo, ¿no? Ítaca Mm. es el poema que uno tiene que Cuando llevar para... emprendas tu viaje a Ítaca. Mm. Ah, ya, pero Claro. Y Kavafis esa es, vuelta a sí mismo, ¿no? Por supuesto. claro, Kavafis escribe eso sentado Maravilloso. en la casa, fresquísimo. Sí, cuando Sin viajes allá. mayores pretensiones, eso está dentro y está ahí. Exacto, las voces de Borges, ¿no? Digamos que uno se alimenta de las lecturas que uno es, profe Claro, Blanca. Un buen escritor es antes que nada un buen lector. Borges total. decía que otros se jacten de lo que han escrito, yo me jacto de lo que he De lo que he leído. leído. Sí, entonces así es. Qué bueno. Eh, Antes de despedirnos, volvamos a compartirles a nuestros oyentes otro de tus poemas, de los que has elegido pues hoy para conversar con nosotros, que seguramente los has escogido por alguna cosa muy especial. Sí, este es de largo aliento, pero me va a permitir leerlo porque creo que va a permitir Dale. evocar cosas. Este se llama Chifonier. No closet, no armario, Chifonier. Muy bien. Listo, dice, apenas germinaba la vida, sembraba mis huellas en el espejo del chifonier. Mis uñas se incrustaban lentamente en las esquirlas de madera que se clavaban en mi infancia. Anhelaba conocer mi rostro otro. El mar de cristal infinito cosechaba mi retrato. Luego mi madre me alzaba, percibía en su rostro el frenesí del amor. Me sentía como Edipo. Más adelante, cuando mi cuerpo se dilataba, aprendí a abrir los cajones. Navegaba por el mar de calzones y de enaguas beige de mamá. Objetivo, penetrar el manto de cristal. Al fondo, radio recuerdos daba la hora. Me advertía que en el telar de la vida era el momento para hilar los cuentos de la cripta. Tiempos aquellos. Clavaba mis ojos en el espejo. Me disparaba con el fusil imaginario de los hombres de honor. Crecí y en el colegio estaba de moda el honguito. Sentado frente al chifonier, clavaba la peinilla de papá en mis pelos de alambre. El espejo abría una luz de niebla. Dibujaba con mis dedos de serpiente el corazón traspasado de Paquita Gallego. La vida se medía por las patadas al balón Golti de piedra que, con sevicia, asesinó al espejo. Una lluvia de diamantes baratos escurrían por el piso de cera roja. La noche triste, así la llamé, pues la villa del cinturón de papá quedó grabada en mi espalda y en mi ser. Prohibido escuchar la radio, me dijeron. Adiós insomnia, adiós Rogelio. Al siguiente día me reflejé en la nueva cortina de cristal que adquirí, lacerando la casita roja. Chau la compra del caballero Pegaso.
Mamá, asomada en la ventana, gritaba, es hora del almuerzo, y yo, como un perrito amaestrado, regresaba. En el chifonier la peladura del brazo intacta, los gajes del yermis, le decía al otro yo. Mi silueta reflejaba las cataratas sucias del refresco de 50. Mi juventud llegó con su copioso manantial. Me metí en las carnes de la chica a la que meses antes le había mandado saludos. La cama de mamá fue el ring para el desborde de la pasión. De cúbito y en un océano de ardores veía en el muro del chifonier cómo nuestras formas se representaban miméticamente. Se hacía una metamorfosis entre ella y la vieja Cuatro Tigres. El espejo grabó la hecatombe. Adiós, inocencia. De grande me paseaba por el cuarto de mamá. Movía las manos en rombos cuando Montoya ganaba. Entonces dejaban salir a Miguel y a Juan. Los tres izábamos la bandera frente al espejo. Tomábamos el teléfono de ruedas. Iniciaban las pegas. Cada uno con una mueca disfrazada de picardía. Repartíamos casas, mercados y hasta una invitación para el chiflón del billete. A las 6 encendíamos el televisor Daewoo. Ascendía del Hades, luz buenona, y caía en las tentaciones de estar en su infierno por el resto de la vida. Sucedió que mis padres se fueron a vivir a otra galaxia. Lloré sentado en la cama frente a Hyde. Él se arrepentía de sus dualidades. Yo me arrepentía del tiempo mal gastado con mis creadores. Pero el chifonier se fue conmigo. No me gusta que me le digan closet ni armario. Solo chifonier. Todos los adhesivos de Giordanos tristes, un almanaque de Sebura Amán, el peso de la familia en las fotos amarillas. La vida no germina. Recojo las huellas que dejó el titán en sus cortinas de cristal. El chifonier de agua cultivó mis sombras. Lleva consigo las muecas de mi madre, de mi padre y del Goldi. Listo, profe Blanca. Me parece fantástico que la poesía sea capaz de, en ciertos momentos, sacarle a uno también esos brotes de humor, que no tiene por qué ser tampoco tan ceremonial, ni tan pesada, ni todo el tiempo, tan intimista que golpee duro, sino que si saca unas sonrisas de vez en cuando es supremamente valiosa. Creo que ese es el valor de tenerlo lo cotidiano también ahí presente, ¿no? Esos momentos en que también lo absurdo, la ironía y ese tipo de cosas aparecen y nos trasladan de otra manera, pero de todas maneras con un valor del lenguaje que se nota que ha sido mucho tiempo explorado y sentido. Yo escucho cada frase de lo que estás diciendo allí y hay una profunda meditación en el uso también de las palabras que van a tener que salir ahí, para que no aparezca como simplemente una sensación burda, cotidiana, salida de una simple impresión, como por querer ponerla allí, sino que hay una meditación allí para que el lenguaje también tenga un papel importante ahí. Me parece genial haberte escuchado en este espacio. Yo creo que a otros oyentes les quedan inquietudes para conocer más a profundidad tu obra. ¿En dónde podrían ellos, en qué redes, en qué lugar se puede explorar más de tu obra? ¿Tienes algún sitio particular, algún blog donde podamos ir a esa obra o todavía no? Bueno, yo no soy muy bueno con eso de la tecnología y como abriendo esos espacios, pero bueno, sí hay que buscarlos luego. Yo tengo la obra en físico, profe Blanca. Entonces, las Mm. personas que estén interesadas, basta un mensaje, de pronto si tú comunicas el contacto allí, o bueno, yo ahí por un mensaje, alguna cosa, con mucho gusto se las podemos acercar y bueno, ahí está el librito que puede llegar también a sus manos, Mediaciones de la Locura, y tú le diste en el clavo, profe Blanca, es ese asunto de que el lenguaje no sea burdo, sino que el lenguaje coloquial sea poético. Esa es una tarea interesante allí, que es Sí, compleja, claro, por supuesto. Yo creo que cada poema de esos te debe llevar a ti la un vida. tiempo de reflexión y de volverlo a mirar y de tomarlo en la distancia para que llegue a ser lo que es. A mí particularmente me suscita muchas cosas que, que escuchándote a ti que eres tan joven, digo, pareciera que tuviera recuerdos
de más viejito, personas de más tiempo, porque con 31 años hay muchos jóvenes aquí que están evocando otro tipo de cosas, pero esas que tú tienes ahí son de lo profundo de otras generaciones. Yo creo que conectas muy bien con otras generaciones a través de estos poemas. A mí me transmiten una evocación también de la infancia y de lo familiar muy profunda. Y veo que tienes con el desdoblamiento de Jekyll y Mr. Hyde ahí también en dos poemas te he leído la figura de Hyde ahí y su desdoblamiento. Qué interesante. Sí, Pues, bueno, y que sea una promesa que trabajemos el tema tan serio y con tan pocos espacios de los sentires de los maestros, que también les toca en otros espacios de la escuela sufrirse una serie de cosas que están acalladas, que nadie les pone el dedo en la llaga y que vale la pena comenzar aquí a revelar. Muchísimas gracias por eso y quedas invitado, por supuesto, a ese otro programa donde hagamos un panel con diferentes personas que también se hayan movido por la educación y la pedagogía para traer esa discusión seria aquí a nuestra mesa. Como también es importante traer discusiones muy serias sobre lo que ha sido la sobreexplotación de los maestros con el asunto de la pandemia y otros temas que parecen vedados en las universidades y que a veces ni maestros ni directivos se atreven a tocar porque se vuelven códigos allá, pactos secretos como entre no digamos nada de esto porque nos puede perjudicar, porque me puedo quedar sin trabajo, porque etcétera, pero que hay temas sensibles que discutir sobre el maestro universitario también. Creo yo que es muy importante comenzar a abrir estos espacios para eso y ser sinceros, ser muy francos con el tipo de mentiritas que también nos decimos en los contextos de lo universitario, por supuesto. Estoy muy invitado a hacer ese ejercicio. Y a nuestra audiencia, que es cada vez más amplia, los invitamos a seguir revisando el canal de YouTube, a escribirnos al correo redles@ascun.org.co o a redes@ascun.org.co. Buscarnos también en la página web www.ascun.org.co en el menú redes como Redles. También estamos en Facebook y en Instagram y tal como lo hemos hecho en los programas anteriores, los queremos invitar al sexto encuentro internacional y séptimo nacional de la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior, que esta vez se va a desarrollar en modalidad virtual durante los días 19, 20 y 21 de agosto del año que viene. Encuentros y desencuentros en las investigaciones sobre lectura y escritura, lo hemos titulado, y nos interesa, tal como lo hemos estado haciendo en estas entrevistas, saber qué aportan los diferentes campos del saber a la comprensión de los procesos de lectura y escritura en los entornos social, educativo, sociocultural, político. Este es un congreso que no va dirigido exclusivamente a los académicos, sino al público en general, porque consideramos que es esencial hoy por hoy, y tal como tú lo mostraste en estos talleres que se están haciendo con la comunidad, hacer accesible la ciencia a todo el mundo. Les puedo adelantar que los ejes del Congreso son, en primer lugar, los aportes interdisciplinares y multidisciplinares a la lectura y la escritura. ¿Cómo se piensa esto desde la antropología, desde la ingeniería, desde la medicina, desde la arquitectura, desde la comunicación, etcétera? ¿Qué prácticas de lectura y escritura se llevan a cabo en la era digital? ¿Eso qué incidencia tienen también en el pensamiento y en el hábitus de la gente? Lectura y escritura y nuevas ciudadanías, por supuesto. Algo que siempre ha interesado a esta red, que es la literacidad académica, para el aprendizaje y la divulgación de saberes. Y, por supuesto, la creatividad, la lectura y la escritura, para que miremos también, por una parte, qué le aporta al lenguaje de la academia y de la ciencia la lectura y la escritura creativas, y tal como lo veíamos en estos concursos y lo que hemos estado escuchando con nuestros invitados, cómo la creatividad, la lectura y la escritura tienen que ver con la vida misma
y desarrollarse a lo largo de la vida. Tendremos conferencias, conversatorios, mesas de discusión, paneles, talleres, presentaciones de póster, presentaciones de libros, y están muy invitados entonces a que conozcan otros pormenores de este encuentro a partir de la página. Por último, Jonathan, ¿cómo podrían ponerse en contacto contigo las personas que quieran saber de la obra física que tienes? Sí, yo dejaría como el número de teléfono y bueno, me permitiría dejar como el chat aquí por, bueno, Perfecto. Si eso, quieres, si lo entonces lo ofrecen. tomamos ahora. Gracias y hasta la próxima. Bueno, un gran saludo para todos. Lo mismo, felicitaciones a la red por estar aquí presente y profe Blanca, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar compartiendo la palabra y las reflexiones de la belleza de pensar con ustedes. Un abrazo. Con mucho gusto. Un abrazo.